Hola mis amados, Dios me los bendiga, un abrazo para todos ustedes, sean bienvenidos una vez más aquí a este nuevo día de estudio bíblico en este tema del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a tratar el capítulo número 5 de este estudio, pero vamos primero a recordar un poquito acerca de lo que hemos venido viendo en los capítulos anteriores, ¿sí? En la clase pasada miramos y hablamos acerca de los mensajes hacia las iglesias, Sardis, que era la iglesia muerta, Filadelfia, que era una iglesia fiel, la Odisea, la iglesia tibia, y así. Y también aprendimos acerca de la adoración celestial y las visiones de los eventos futuros, los 24 tronos con los 24 ancianos y el significado de las 4 bestias y su relación con los evangelios. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar acerca del capítulo 5 que dice la palabra el rollo y el cordero. ¿Sí? Este capítulo se centra más que todo en Jesucristo Redentor. Este capítulo se centra en ese cordero inmolado que murió por los pecados de la humanidad. Es básicamente lo que trata este capítulo 5. Amén. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios a leer el primer versículo del 1 al 3. ¿Sí? Aquí, el león, el cordero y el libro, ¿sí? Entonces, esto era lo que les comentaba, que este capítulo tiene como tema central a Cristo Redentor, al cordero inmolado que murió por nuestros pecados, ¿sí? Habla acerca de la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, vamos a leer el verso 1 al 3. Dice la palabra, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Amén. Entonces dice este primer versículo que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono es un libro, ¿verdad? Pero este libro era muy particular. Este libro no era igual a los libros que nosotros conocemos hoy en día. Dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces eso lo hace un libro bien particular, ¿verdad? Porque por lo general en los libros no se hace eso, ¿verdad? ¿Cierto que no? Entonces, este libro estaba escrito en las dos caras. La información que debe permanecer en este libro tiene que ser bastante grande, ¿sí? Dice que antiguamente los antiguos rollos se leían de manera horizontal, no vertical, y ellos estaban escritos antiguamente de derecha a izquierda. Y la escritura que contenían estos rollos estaban puestas en columnas angostas de 3 pulgadas. Esto era lo que antiguamente los rollos que tenían este tipo de sellos, así era más o menos la escritura. ¿Sí? Entonces, esto es como para que tengamos una idea acerca de más o menos este libro y este rollo podía ser, ¿sí? Y otra particularidad que dice aquí el versículo es que primero estaba escrito por delante y por detrás. Lo otro es que estaba sellado, dice, con 7 sellos. Entonces, dice, cuando en la antigua, en Roma, antiguamente, el derecho romano decía que cuando se hacía este tipo de documentos de manera oficial, dice que por lo general, este tipo de documentos oficiales eran cuando alguien hacía su propio testamento. Entonces necesitaba testigos para firmar este rollo y dice que cada testigo colocaba su propio sello. Dice que eran 7 testigos y que cuando este rollo se sellaba, esta última voluntad se sellaba en este rollo, los 7 testigos colocaban su anillo
con su sello. Dice que para que ese rollo se pudiera abrir, necesitaban estar los testigos presentes para que pudieran quitar cada uno de ellos el rollo. Entonces, miren cómo las asemejanzas entre lo que está diciendo la palabra en este libro de lo que revela el apóstol Juan con lo que comúnmente en su momento se hacía, ¿sí? Entonces vemos que en esos libros se estaba sellando el libro de los decretos de la redención. Este libro es supremamente importante porque ahí estaba guardado los secretos de la redención de quién, de la humanidad. Dice algunos maestros que aquí en este rollo aparecen los juicios y acontecimientos del fin para destruir a quién, al enemigo de la humanidad, a Satanás, y para que por fin el Señor Jesucristo pueda tomar posesión de la tierra y reine durante el milenio, ¿verdad? Por eso se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces miren que el Antiguo Testamento nos habla acerca de la ley de redención que en su momento estaba en vigor. ¿Cómo así? Por ejemplo, ellos tenían muchas cosas, muchas leyes, ¿verdad? Como por ponerles un ejemplo, una mujer casada quedaba viuda y quedaba sin hijos, entonces la ley decía que si un hermano de su esposo que estaba fallecido quería reclamarla, podía casarse con ella y darle los hijos que no podía tener, por ejemplo. También otro ejemplo es que un israelita era pobre, se endeudaba, no tenía cómo pagar la deuda, entonces en un rollo venían y escribían a lo que se comprometía esta persona que no podía pagar la deuda, entonces se convertía más o menos como en un esclavo para pagar la deuda que tenía. Entonces dice la palabra que todas estas cosas eran escritas en rollos como más o menos estos que estamos mirando y dice que se sellaban y que eso pasaba a ser ley. Entonces, todas estas operaciones, nosotros las podemos ver que se escribían cuidadosamente, eran selladas. ¿Y dónde podemos encontrar ejemplo de esto? Si nosotros vamos al libro de Jeremías, capítulo 32, versos 7 al 14, podemos dar cuenta de que esto era lo que se hacía en ese entonces con el pueblo de Israel. Entonces, miren que la palabra nos da testimonio de todas las cosas que habla el capítulo del Apocalipsis, en especial hoy que estamos tratando el tema del capítulo 5, miren que podemos encontrar semejanzas en la palabra acerca de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, dice la palabra que el primer Adán, ¿sí? El que desobedeció a Dios. Dice que cuando él desobedeció, dice que se abrió esa brecha, ¿verdad? Él pecó y junto con eso perdió todos los privilegios que tenía. Dice que su alma se corrompió, ¿verdad? Y que su cuerpo enfermó, su cuerpo comenzó a envejecer y comenzaron los problemas, enfermedades y demás. Cuando esto ocurrió, dice la palabra, que inmediatamente el enemigo, ¿qué hace? ¿Sí? Tomó posesión de este mundo, tomó posesión de la tierra, por eso es que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, porque cuando Adán pecó, dio vía libre para que él pudiera apoderarse, sí, más o menos como que él tomó como en hipoteca, podríamos decir, como se llama normalmente, la tierra, ¿verdad? Porque era de Adán, pero Adán cometió el error que cometió, entonces le dio pie a que él hiciera lo que quiso hacer, entonces por eso llamamos más o menos así, como si él tuviera hipotecada pues la tierra, ¿verdad? Pero dice la palabra que el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, él, cuando él hizo lo que había prometido, murió en la cruz del Calvario, él con su sangre preciosa, él pagó el precio por nuestro rescate, él pagó el precio para que tú y yo recobráramos nuestra alma, para que fuéramos salvos, para que fuésemos hechos nuevas criaturas, para que recuperáramos nuestra salud, porque la palabra dice que Cristo murió por todas nuestras enfermedades en esa cruz. Entonces, en su crucifixión, Cristo lleva el pecado del hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucedió? Los planes que el enemigo tenía, ¿qué pasaron con ellos? Se vino abajo, ¿verdad? Todos esos planes satánicos que el enemigo tenía se vino abajo. Y Cristo despojó al enemigo de eso, despojó al enemigo de las llaves, ¿sí? Ya él no le pertenece nada en esta tierra. ¿Por qué?
porque Cristo pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz. Por eso no por nada siempre aconsejamos de que nosotros en nuestras oraciones pedirle a Dios que nos ayude, porque nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a un enemigo que Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el precio de la redención ya se pagó. Cristo está, y la posesión de la tierra por Cristo ya está decretada. Pero obviamente el enemigo no quiere aceptar eso. El enemigo no quiere aceptar que está vencido. Él no se da por vencido. Él no quiere ceder la tierra que por mucho tiempo ha tenido en posesión, ¿verdad? Entonces, él no va a ser fácil que él la suelte, pero eventualmente tendrá que hacerlo, porque la palabra nos dice que no hay poder más grande que el poder de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces, esa certeza nosotros la tenemos que tener, mis amados. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí el verso, no, vamos al verso, sigamos en el verso 3, dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, un ángel fuerte. Entonces, la identidad de este ángel no se sabe quién es, no es incierta, ¿sí? Pero algunos maestros coinciden que pueden ser Gabriel, dado que el nombre de Gabriel significa fortaleza de Dios. Entonces se presenta este ángel imponente y más o menos así lanza como un desafío, ¿verdad? Dice y citaba, y dice, ¿quién podrá presentarse a desatar estos sellos que estamos viendo acá? ¿Sí? ¿Quién se presenta? ¿Quién es digno? Y aquí es donde está la pregunta. ¿Quién es digno de desatar los sellos, verdad? La palabra digno significa merecedor, significa apropiado, significa incomparable, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, nadie posee la dignidad suficiente para atreverse a escudriñar los destinos de la humanidad. Absolutamente nadie es digno de tener el sello en la mano y muchísimo menos abrirlo. Solamente ¿quién? Cristo, redentor y mediador de los hombres, posee la dignidad suficiente para llevar a cabo esa tarea. Amén. Entonces, ahora sí, sigue diciendo el verso 4 y 5. Y lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces miremos aquí que el apóstol estaba llorando. Dice, y yo lloraba mucho. Dice, él estaba llorando al momento de que él ve esta visión, ¿sí? Porque él ve un silencio total, el desafío, por llamarlo así, que lanza el ángel. Nadie dice que merodea la tierra, no hay nadie ni arriba ni abajo, ni en ninguna parte, ninguno en la tierra es digno, ¿verdad? Y dice la palabra que el apóstol comienza a llorar, su corazón se quebranta, porque él dice, bueno, si no hay nadie digno, ¿cómo se van a abrir los sellos? ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que va a suceder si no hay nadie digno de que abra el sello, ¿verdad? Pero sigue diciendo el versículo que uno de los ancianos le dice, no llores. Dice, un anciano le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces miren aquí estos títulos que este anciano le dice al apóstol. El primero de ellos es el león de la tribu de Judá. Este título se remonta a la bendición que nosotros podemos ver que dio Jacob antes de morir a sus hijos. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 49, en el verso 9, aquí se habla acerca del cachorro del león que viene siendo Judá. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Mire que esta bendición que da Jacob a sus hijos, él llama a Judá cachorro de león. Entonces, si el mismo Judá viene siendo cachorro de león, entonces es apropiado llamar al supremo miembro de la tribu de Judá, que en este caso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el león, ¿verdad? Porque tiene toda la fuerza del león. Recordemos que siempre, ¿cómo vemos al león siempre en los programas
de animales y demás como el rey de la selva, ¿verdad? Entonces, porque es imponente, con fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama al Señor el león de la tribu de Judá, aquel que saca el frente, aquel que tiene poderío, aquel que tiene la fuerza, ¿verdad? Y que indiscutiblemente se coloca como que como rey de todas las cosas. Amén. Y el otro título que le da aquí el anciano es Jesús, la raíz de David. ¿Y a dónde se remonta esto en la palabra? La raíz de David. Esta es una profecía que, que está en Isaías, capítulo 11, verso 1 al 10, en donde dice que saldría un vástago del tronco de Isaí y una raíz de Isaí sería una enseñanza para el pueblo. Entonces, si vemos Isaías capítulo 1 hasta el 10, podemos leer esta parte de dónde sale este título de la raíz de David. Mi amado, recuerda que siempre te aconsejo que tengas lápiz y papel para que puedas anotar y luego puedas escudriñar tú en tu tiempo libre la palabra. Amén. Entonces, él ha sido el que ha triunfado, Cristo, ¿sí? Porque mediante su pasión, mediante su resurrección del pecado, de la muerte. Por eso Él es el único digno y el único capaz de abrir el libro de los 7 sellos. Porque Cristo ha vencido. ¿Qué venció? A la tentación, ¿verdad? Recuerden lo que le pasó, la trampa que el enemigo quería ponerle. Si recuerden ese episodio, cuando él se presenta y le muestra todos los reinos de la tierra. Él venció la tentación. Él venció en esa cruz. Porque a pesar de todos los vejámenes que él fue, a los que él fue sometido, él logró vencer en la cruz. Él logró vencer la muerte, ¿sí? Y por sobre todas las cosas volvió a la vida, resucitó. Entonces, por todas esas cosas, Él es el único digno de abrir los sellos, de abrir el libro con los 7 sellos. Amén. Sigue diciendo versos 6 al 7. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, podríamos decir que este es el momento máximo de la visión, ¿sí? Porque él ve que, dice, Juan vio que Cristo estaba en el medio del trono, ¿sí? Este es el momento como culmen de la visión, supremo, ¿verdad? Y habla acerca de 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes representan la creación, están los ancianos que representan, que son la representación de la iglesia en su totalidad, ¿verdad? Y estaba, dice la palabra que estaba en pie un cordero como inmolado, dice, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿sí? En el libro del Apocalipsis, más o menos alrededor de unas 29 veces se menciona la palabra cordero, que es como la preferencia para tratar a nuestro Señor, el cordero, ¿sí? Dice que más o menos alrededor de unas 29 veces se menciona la palabra cordero. Pero y nosotros también y podemos ver en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Juan capítulo 1, verso 29, en donde Juan el Bautista señala como el Cordero de Dios a Cristo que quita el pecado del mundo. Si nosotros vamos a Pedro, habla acerca de la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Entonces, miren que aquí se nos presenta un cordero que tiene todavía las señales de haber sido sacrificado. Miren que dice un cordero como inmolado, es decir, se presenta, Juan puede ver este cordero todavía con las señales del sacrificio del que fue objeto, ¿verdad? Y dice la palabra, estaba inmolado. Entonces, aquí tenemos la imagen de Cristo todavía visible aún en los lugares celestiales del sacrificio que él había hecho, ¿sí? Entonces, este mismo cordero
dice la palabra que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Entonces, los 7 cuernos, ¿qué representan? Los 7 cuernos representan la omnipotencia del Señor. En el Antiguo Testamento, los cuernos simbolizaban dos cosas. Primero, representaba poder. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 33, verso 19, está la bendición de Moisés en los cuernos de José, que dice la palabra que son como los de un búfalo, con los que acorneará a todos los pueblos hasta los fines de la tierra o hasta el confín de la tierra. ¿Sí? Entonces, también vemos en Zacarías capítulo 1, verso 18, que Zacarías ve en visión 4 cuernos que representan las naciones que han diseminado a Israel. Entonces miren que han diezmado. Entonces miren que los cuernos tipifican fuerza, tipifican poder. Y lo segundo que representan es honor. Si nosotros vamos al Salmo 89, verso 17, dice la palabra, que el salmista expresa la confianza que tiene en Dios, en su buena voluntad, dice que ensalzará nuestro cuerno, sí, nuestro poder, el poderío. Y si vamos al Salmo 112, verso 9, dice que Dios ensalza el cuerno, es decir, el poderío de su pueblo. Entonces vemos aquí dos cosas con el cordero. Por un lado, lleva las heridas de su sacrificio, pero al mismo tiempo también este cordero está revestido de poder del mismo Dios. ¿Para qué? Para desbaratar a sus enemigos, para desbaratar todos los planes que el enemigo pueda tener, ¿sí? Y también nos dice la palabra que este cordero tiene 7 ojos. Estos 7 ojos representan los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sí? Entonces encontramos un antecedente en la palabra. ¿Y dónde está eso? En Zacarías, capítulo 4, en el verso 10, en donde dice la palabra, en donde el profeta dice que ve las 7 lámparas que son los ojos del Señor, que recorren toda la tierra. Esto está en Zacarías, capítulo 4, verso 10, para que lo tengas anotado, mi amado, y lo verifiques. Recuerda que siempre aquí te decimos, no tragues entero, escudriña la palabra por ti mismo, que Dios te revele lo que estás aprendiendo acá con nosotros. Amén. Entonces, aquí tenemos una presentación bastante impresionante de Cristo en el cumplimiento de todas las cosas, de todas las esperanzas, de todos los sueños que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David, el único cuyo sacrificio se aplica para la humanidad entera, totalmente. Amén. Entonces, vamos a seguir con los versos 8 al 14, ¿sí? Entonces aquí vemos la alabanza de aquel que es digno. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, aquí nosotros estamos frente a la más impresionante alabanza, el más impresionante coro de alabanza que jamás se haya escuchado en toda la tierra y el universo y demás. ¿Sí? Miren que primero dice, primero está la alabanza de quién? De los 4 seres vivientes, de los 4 ancianos. ¿Sí? Aquí vemos que la naturaleza, vemos que la iglesia están unidas en alabanza a quién? Al Cordero inmolado. Entonces, todos los habitantes del cielo dice que elevan sus voces en alabanza para él. Entonces dice la palabra que Juan ve después toda la creación, todo el universo, desde lo más ancho y a lo más, absolutamente todo, de lo más remoto confín de la creación, cantando alabanzas al Cordero, a nuestro Señor. Entonces, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo absolutamente está diseñado ¿para qué? Para honrar, para alabar a Cristo. ¿Sí? Y nosotros como el pueblo de Dios también nos hacen partícipes de ese privilegio también, de poder estar en su momento, cuando el momento llegue, damos gloria a Dios para que nos permita también hacer parte de ese coro de alabanza y adoración para nuestro Señor. Pero aquí hay un par de cosas interesantes aquí en estos versículos, como por ejemplo la figura de los ancianos. Dice que los ancianos tienen arpas, ¿verdad? El arpa era un instrumento bastante tradicional para cantar. El libro de los Salmos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 33, en el Salmo 98, en el Salmo 147, se muestra el arpa, ¿sí? Y que representa la música, la alabanza, como los judíos la conocían. Si nosotros nos damos la tarea de escudriñar todos estos versículos en la palabra del libro de los Salmos, vamos a encontrar el arpa como un instrumento siempre constante en la adoración al Señor, ¿sí? Y dice también la palabra que los ancianos tenían copas de oro llenas de incienso. Y este incienso representa las oraciones de los santos, las oraciones de todos aquellos que están consagrados a Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 141, verso 2, que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto lo dijo el salmista en el Salmo 141, verso 2. Entonces, miren, que este incienso representa las oraciones de todos aquellos que están consagrados solamente para Él, para Dios nada más. Amén. También habla los versículos de un himno nuevo, ¿sí? Un himno nuevo, un canto nuevo. Esto tiene que ver con las nuevas misericordias de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Entonces, por eso habla de un himno nuevo, de un canto nuevo. ¿Sí? Y miren que una de las cosas que tiene este libro del Apocalipsis es que habla acerca de cosas nuevas, ¿sí? De muchas son las cosas nuevas que habla este libro del Apocalipsis. Por ejemplo, hay un nombre nuevo, que eso lo estudiamos en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Hay una nueva Jerusalén, de esto habla el capítulo 3. Hay un cántico nuevo, que es el que estamos viendo en este capítulo 5. Hay nuevos cielos y nueva tierra, de esto da cuenta el capítulo 21. Y está la promesa que Dios hace de hacer todas las cosas nuevas. ¿Dónde está esto? También en este capítulo 21. Entonces vemos que el libro entero del Apocalipsis está lleno de cosas nuevas, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la palabra que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos siguen alabando y adorando al Cordero que murió. Entonces, vemos que este himno, que va desde el verso 8 al verso 14, resume los resultados de la muerte de Cristo en la cruz. Por ejemplo, primero,
Fue una muerte sacrificial, es decir, una muerte con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? La salvación de la humanidad. ¿A través de qué? De la última gota derramada de Él en esa cruz, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver es que la muerte de Cristo fue emancipadora. ¿Cómo así? Miren que en el Nuevo Testamento está lleno de principio a fin de la liberación de la humanidad, la cual Él logró. ¿Sí? Porque recordemos que el Antiguo Testamento es un testimonio y da fe de lo que viene, es decir, desde el primer libro del Génesis da cuenta de todas las cosas, hay muchas cosas que tipifican al Redentor que vemos en el Nuevo Testamento. Todas las cosas dan cuenta de aquel que ha de venir. Si analizamos un poco el Antiguo Testamento si le dedicamos mucho más tiempo de nuestro, bueno, si valga la redundancia, de nuestro tiempo a leer la palabra, a escudriñarla, vamos a poder ver esas señales, que todo el Antiguo Testamento da cuenta de el Redentor, del Salvador, del Cordero Inmolado. Hay muchas cosas que tipifican eso. Y en el Nuevo Testamento vemos ya la vida de Cristo como tal y el sacrificio a que Él fue sometido, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor nos redimió no por dinero humano ni por nada de esto, sino por su sangre preciosa. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso es algo, mi amado, que nosotros tenemos que valorar, aprender a valorar en el Señor. Si nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos siervos de Dios, hijos de Dios, hemos de aprender a valorar el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz. A veces nosotros nos llamamos hijos, nos llamamos siervos, pero a veces con nuestras actitudes, con nuestra mala manera de vivir, nosotros pisoteamos esa sangre. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros nos llamamos hijos, nos llamamos verdaderos siervos, tenemos que procurar no contristar al Espíritu de Dios, no pisotear ese sacrificio que Él hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De tener siempre presente en nuestra mente que nosotros somos criaturas que hemos sido creadas para adorar y alabar a Dios. Amén. Y ya hemos hablado aquí de que la mejor alabanza que tú puedas hacerle a nuestro Señor, ¿cuál es? Cumplir la voluntad de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Lo otro es que la muerte de Jesucristo fue universal. ¿Sí? Es para todos en sus beneficios, todos se benefician, la humanidad entera. Él murió por todos los hombres, por todas las mujeres, de todas las razas. ¿Sí? Hubo un momento en la historia en que los judíos pensaban que Cristo nada más y Dios estaba nada más que por ellos. ¿Sí? Ellos tenían como ese pensamiento, pero el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo que ama a todo el mundo, la humanidad. Dios ama a todos absolutamente, no queda nadie por fuera. ¿Sí? Esa muerte fue para beneficiar a todas las personas. Entonces, una de las tareas que tú y yo tenemos como verdaderos siervos de Dios, la iglesia de Cristo, una de las tareas, ¿cuál es? El que nosotros le digamos al resto del mundo que ese sacrificio del Señor no fue para unos pocos, fue para todos. Amén. Es misión de nosotros hablarle a todo el mundo de ese sacrificio para que sea beneficiario como tú y yo de la bendición que es hacer parte de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Cristo nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, como lo dice la palabra, de esto también habla este himno, y dice que también que el himno de los dos seres vivientes habla acerca también, esto habla, lo que acabamos de decir, esto habla el himno que cantan los seres vivientes y los ancianos. Y también estos pasajes hablan acerca del canto de los ángeles, que es la posesión de Cristo, ¿en donde? En su gloria en los cielos. Y son grandes las cosas, ¿verdad? De lo que el Señor puede hacer, lo que en sí es el Señor. Y una de ellas es que a Dios le pertenece el poder. ¿Sí? Esto hace parte de las posesiones del Señor. ¿Sí? A Él le pertenece el poder. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, llama a Cristo el poder de Dios. Lo encontramos en este pasaje, 1 Corintios, verso 1, 24. También suya es la riqueza. Esta es la otra posesión del Señor. ¿Sí? 2 Corintios 8, 9 dice que aunque era rico se hizo pobre. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Amén.
También dice que suya es la sabiduría. ¿Sí? Él tiene la sabiduría para conocer los secretos de Dios y la solución a todos los problemas de la vida. Por eso es que cuando nosotros tenemos un problema, un inconveniente, lo ideal es que acudamos inmediatamente a la palabra, porque la Biblia habla absolutamente de todas las cosas, todos los problemas que tú puedes tener, que yo puedo tener. El Señor habla de todo en la palabra. Recuerda, en Él está contenida toda la sabiduría. Amén. Dice que suya es la fuerza, esa es otra posesión del Señor. Lucas 11:22 dice que no hay ningún problema que el Señor no pueda resolver, porque Cristo es fuerte, puede acabar con el mal, con todas las cosas. ¿Sí? De hecho, pues Él despojó de su poder al enemigo con lo que hizo, con el sacrificio que hizo, ¿verdad? Entonces, otra posesión es su honor, ¿sí? La gloria también es suya y suya es la bendición también. Por eso todo el que tiene a Cristo tiene la bendición, ¿sí? Porque Cristo es la puerta para que se abran todas las bendiciones que tú quieres tener. La Biblia dice que los cielos están llenos de bendiciones para todo aquel que entra por la puerta que es Cristo, todo aquel que toma la decisión de abrir a Cristo su corazón, es beneficiario de todas esas bendiciones de las que está lleno el cielo. Amén. Entonces, miren que este pasaje, este capítulo 5 del libro del Apocalipsis, se resume en que todos juntos, unánime, elevan un himno de acción de gracias por todo lo que Cristo hizo, por todo lo que Cristo sufrió, por todo lo que Cristo pagó por ti y por mí. Por eso todos se unen en conjunto para alabar, para adorar. ¿Sí? Esa acción de gracias es lo único que nosotros podemos hacer por el Señor. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no necesitamos hacer más nada. Ya nosotros, lo que necesitamos hacer nosotros, ¿qué es? Seguir cumpliendo la palabra del Señor. Nosotros no necesitamos hacer nada más, porque el Señor lo hizo todo cuando murió en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Nosotros no necesitamos hacer nada adicional. Nosotros lo único que necesitamos es hacer la voluntad de Él para procurar que esa corona que tenemos, nadie nos las quite, mis amados. Amén, gloria a Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nada más. Alabar y adorar a Dios, reconocer su majestad, reconocer lo que Él hizo y seguir haciendo su voluntad y procurar siempre hacerlo para que nos vaya bien, para que nosotros podamos ser contados junto con todos ellos aquí en lo que va a suceder al final cuando estemos todos, ¿sí? Ahora que nosotros estamos en esta tierra, debemos nosotros empezar a practicar esas alabanzas para cuando estemos en el cielo, poder compartirlas con nuestro Señor y todos aquellos que están honrando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, esta fue la clase de hoy. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Sí? Gracias y los esperamos en una nueva oportunidad, si Dios tiene a bien de compartir con ustedes la próxima clase que sería el capítulo 6 de este libro del Apocalipsis, capítulo 6 que trata acerca de en sí los sellos. Sí, entonces vamos a estar mirando esa parte y esperamos y confiamos en el Señor que puedas acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.